Bienvenidas y bienvenidos, apreciables maestrantes, a esta su primera cápsula informativa de su asignatura Necesidades Educativas Especiales. Soy la doctora Teresa de Jesús Palma Pérez y en esta primera cápsula vamos a abordar ese proceso de transición que vive educación especial a lo largo de la historia. Para llegar a la actualidad y hablar de una educación inclusiva, se tuvo que hacer un cambio de paradigma, pasar de esa visión que teníamos de la homogeneidad a esa gran diversidad que existe en las aulas, que existe en todo un contexto escolar. Pero esto no fue fácil. Como docentes es importante que nosotros tengamos conocimiento de esos pasos que se fue llevando para cambiar, para hablar ahora de un modelo inclusivo, para identificar lo que conocemos como barreras para el aprendizaje, esas barreras que van a obstaculizar el aprendizaje, el desarrollo de los alumnos. Pero ¿qué pasaba antes? ¿Era así? ¿Qué ocurría con ellos? Pues precisamente en esta cápsula vamos a hablar un poco de esa transición de educación especial. Y vamos a dar inicio con el propósito que tiene la educación en general. ¿Qué busca con este cambio, esta transición? Pues busca mejorar la calidad educativa, fortalecer esa equidad, dejar a un lado la discriminación, dar igualdad de oportunidades para todos los alumnos y alumnas, desarrollar todas sus potencialidades, identificando las áreas de oportunidades y las habilidades que tiene cada uno de ellos. También busca en este proceso reorganizar el sistema educativo, porque si este no sufre una transición, difícilmente se lograrán los propósitos deseados. Y dentro de ellos se encuentra precisamente la reformulación de planes y programas, los libros. ¿Y quiénes son esos agentes facilitadores? Pues los docentes. Hay que actualizarlos, capacitarlos. El gobierno en cada una de sus esferas busca en la parte social, educativa, política, hacer ese cambio, esa transición educativa. Pero para ello vamos a recordar un poquito qué pasa en esa transición, cómo se viene dando ese proceso y como les señalaba, para que ahora nosotros lleguemos y hablemos de una inclusión, trabajemos de acuerdo a este enfoque de equidad, de diversidad. Pues precisamente es en la antigüedad cuando se empieza a trabajar con todos los alumnos, pero es aquí donde surge el proceso de exclusión, marginación, discriminación, pues cuando se identifican a esas personas o a esos alumnos que presentaban alguna discapacidad, alguna diferencia sensorial, motriz, y entonces a ellos no se les permitía la educación. Ellos estaban segregados, como bien les señalé, estaban aislados, su propia familia los escondía. Y es precisamente a partir del siglo XVII, siglo XVIII, cuando inician a reconocer las capacidades de estos alumnos. Ya se empieza a reconocer que ellos, independientemente de la discapacidad o el trastorno que tuvieran, tenían capacidades y podían aprender, pero necesitaban de estrategias, necesitaban de un aprendizaje personalizado para ellos. Y es en el siglo XIX cuando surgen los primeros enfoques de la educación especial, los derechos, las políticas, los métodos, todo este proceso de transición que nosotros conocemos para que vaya dando paso a lo que nosotros conocemos como fue la integración y para ir después de ello dar paso a lo que es la inclusión. Es en el siglo XIX cuando ya existe
institucionalización y se crea lo que es la inclusión. Esta da grandes pasos en educación especial, empiezan a reconocerse que todos los individuos tenían derecho a la educación, independientemente de las características o las capacidades. Y en 1970 y 1980 surge lo que es la integración educativa. Muchos hemos de recordar este proceso de transición porque ya nos encontrábamos algunos laborando, otros estábamos precisamente en la transición de la escuela al área laboral cuando se empieza a trabajar este proceso y se dice que todos los alumnos tenían derecho a recibir una educación. Y en el siglo XXI aparece lo que hoy conocemos como inclusión y es un enfoque centrado en la diversidad. Pero dentro de todo este proceso surgieron muchos acontecimientos que fueron dando pautas a avances y en algunas ocasiones retrocesos. Vamos a ver también en nuestra primera clase la influencia que tiene el área de la religión, la influencia que ejerce la política, la sociedad, la cultura, cómo todos los cambios que se vienen dando vienen a contribuir de forma positiva o de forma negativa para lo que hoy conocemos como la inclusión educativa. Pues bien, docentes, yo les invito a dar lectura a la bibliografía, a adentrarse en este proceso histórico para que ustedes puedan identificar el paso a paso de este cambio. Les espero en la primera clase virtual con todas sus anotaciones, sus dudas para que podamos trabajar y aprender todos. Les espero.